Buenas tardes, vamos a empezar con la grabación de los temas correspondientes a la parte electrónica de potencia. Mirad, este es el índice que vamos a seguir. Vamos a ver los fundamentos de la electrónica de potencia, luego hablaremos sobre los dispositivos y después nos centraremos en el estudio de rectificadores inversores, pues en función del poco tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver una introducción. ¿Qué es la electrónica de potencia? Bueno, pues mira, la electrónica de potencia es aquella que se encarga de transformar la energía eléctrica de unas determinadas características que son de las que disponemos, aquí fuente de energía, para transformarlas en las que son necesarias para alimentar de forma óptima las cargas eléctricas que tenemos. Y para eso pues utilizamos un circuito de potencia, como tenéis aquí. Fijaros, esto que tenemos aquí, pues la fuente de energía puede ser de diferentes formas. Puede ser monofásica, trifásica, en corriente alterna, puede ser en corriente continua. Ejemplos de uso de electrónica de potencia. Bueno, pues sencillamente cuando queréis cargar vuestro móvil, aquí necesitáis que se inyecte una corriente en continua controlada. Bueno, pues ¿de qué dispones? Pues en el enchufe de tu casa tienes una corriente alterna monofásica de 230 voltios de valor eficaz. Bueno, pues entre medias colocas un circuito, pues, tu cargador, ¿qué es lo que tiene dentro? Bueno, pues lo que tiene dentro vuestro cargador es un rectificador y a continuación un convertidor de continua a continua, así de sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues otro ejemplo, pues la fuente de alimentación que alimenta vuestro PC. Vosotros tenéis aquí 230 de valor de eficacia en alterna y aquí en vuestro ordenador pues tenéis sistemas que van a 3,3 voltios en continua, 1,8, a 0,9, depende del procesador, los diferentes núcleos, la memoria RAM. Para eso, ¿qué hacéis? Pues ponéis el circuito de potencia y aquí esto está separado, digamos, en dos partes. Tienes lo que es la fuente de alimentación del PC, que te suministra más o menos 12 voltios, 5 voltios, ya no suministra menos 5 voltios, 3,3. Y aquí, en la propia placa base de vuestro ordenador, por lo que tenéis es a su vez otro convertidor, otros convertidores continua a continua que a partir de estas tensiones en continua que ya le introduces tú, pues obtienen el resto de tensiones que son necesarias. ¿Cómo flexibiliza la electrónica de potencia la interacción entre la generación y el consumo? Pues imaginaos que tenéis aquí como fuente de energía, imaginaos que tenéis un aerogenerador. A ver, un aerogenerador lo que hace es aprovechar la fuerza del viento para generar energía eléctrica, pero hay un problema, que el viento no siempre sopla con una fuerza constante. Por tanto, él mueve las aspas del aerogenerador, pero las mueve a velocidad variable y la energía que se genera, la corriente eléctrica que se genera a frecuencia variable, y eso no es admisible para las cargas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues como no puedes inyectar directamente esa energía en la red, lo que hace es que rectificas y luego inviertes, y ya después de invertir ya cumple con las características de frecuencia y tensión, etcétera, de la red. También, bueno, pues veréis, como os contarán nuestros compañeros de energía solar fotovoltaica, tienes aquí paneles fotovoltaicos que te generan en continua, inversor y a la red, ¿de acuerdo? Bueno, ¿desde cuándo surge la necesidad de transformación de la energía eléctrica en otra forma distinta? Pues desde el mismo momento en que apareció la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Al principio eran convertidores electromagnéticos, después los rectificadores a vapor de mercurio, los rectificadores de óxido y selenio, y después los transistores que aparecieron en el 52, y realmente cuando empezó la electrónica de potencia así fue en el año 58 con la aparición de los tiristores, que estudiaremos más adelante, y después, bueno, pues posterior desarrollo de los microprocesadores y circuitos integrados. Entonces todo esto ha hecho que la electrónica de potencia pues alcance un alto grado de desarrollo. ¿De acuerdo? Fijaros cómo se hacía antes, con máquinas enormes, y cómo se puede hacer ahora, ¿de acuerdo? Entonces, mira, os voy a poner un ejemplo, pero solo para comentaros, para ilustraros esto que os estoy diciendo de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Mirad, yo antes, imaginaos que yo quisiera controlar la velocidad de giro de un motor de corriente continua, ¿de acuerdo? Bueno, pues para eso, esta es la máquina cuya velocidad quiero controlar. Se necesitaba un motor asíncrono trifásico conectado a la red trifásica, que la que se disponía, la que se dispone también ahora. A eso le acoplo en su eje este motor gira prácticamente a velocidad constante, lo acoplo al eje de una dinamo, un generador de continua, y este me genera esta tensión de aquí,
con lo que yo alimento al motor objeto de mi control, ¿de acuerdo? Bueno, pues para controlar la tensión esta de aquí, hay otro generador de continua que no se ve en la figura, con el que genero una tensión para alimentar la bobina de campo de este motor y con ello variar esta tensión. Bueno, ¿cómo varío esta tensión? Pues le pongo aquí un reostato, fijaros, a base de pérdida de energía. Cojo un reostato, varío la corriente que circula por aquí y así consigo variar esta tensión. Y lo mismo, ese segundo generador de continua que no se ve, para conseguir variar la tensión, para conseguir variar el campo de este motor, pues hago lo mismo. Cojo otro reostato, variando este reostato, varío esta corriente de aquí, consigo variar esto de aquí. Pues fijaros que para controlar la velocidad de un motor, de un motor de continua necesito una dinamo por aquí, otra dinamo que no se ve en la figura y un motor asíncrono trifásico. Fijaos lo que había que hacer para poder hacer un control de velocidad de ese motor, pues con muchos problemas, como ahora vamos a ver. Sin embargo, ahora es sencillo. Necesito mucha potencia, pues trifásica, rectificador en corriente continua, un convertidor corriente continua, vamos a poner un puente en H, y directamente con técnicas de PWM controlo este motor de una forma con mucha más precisión de lo que podía hacerlo antes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cuáles son las ventajas y los inconvenientes, pues está claro, ¿verdad? Las ventajas de usar convertidores electrónicos o estáticos respecto a los electromagnéticos, pues son que la señal de salida puede ser controlada, puede obtener una mejor calidad, mucho más estable y una rapidez de respuesta mucho más alta, porque fijaros todas las inercias que había que soportar en los sistemas electromecánicos, ¿verdad? Inercias de las máquinas, cuanto más grande, pues más inercia. Después no tiene vibraciones, ¿por qué? Porque no hay partes mecánicas móviles, mucho menos mantenimiento, más fiable, una vida más larga, y no hay arco eléctrico. Esta característica es importante, sobre todo cuando se trabaja en atmósferas explosivas. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues porque siempre puedes construir electromecánicamente sistemas más robustos, es decir, que soporten mayores tensiones y mayores corrientes. Y que bueno, pues que siempre se suele decir que los dispositivos electrónicos son más caros que los anteriores. Bueno, ahora ya con la economía de escala esto ya no está tan claro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya habéis podido daros cuenta enseguida de que el estudio de electrónica de potencia aglutina muchos campos, lo que son los equipos de potencia en sí, los dispositivos de estado sólido, pues transistores, MOSFET, en fin, un montón el estudio de máquinas eléctricas. Si yo quiero controlar una máquina eléctrica, tengo que saber cómo funciona la máquina eléctrica. Entonces, pues exige saber también de máquinas eléctricas, de control, tanto analógico como digital, de procesado digital de señal, de campos electromagnéticos, porque toda esta electrónica debe de cumplir con la normativa de compatibilidad electromagnética. En fin, un sinfín de campos que lo hacen apasionante, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cómo es un convertidor electrónico de potencia? Su diagrama de bloques, pues muy fácil. Tú aquí tienes lo que es la energía eléctrica de entrada, que tiene unas características que no son las adecuadas para alimentar de forma óptima la carga que tienes aquí. En medio lo que pones es tu sistema de potencia, tu convertidor electrónico de potencia, que tiene en primer lugar un circuito de potencia. ¿Qué es lo que hay dentro de esta caja de aquí? Bueno, pues lo que hay dentro son convertidores, son interruptores de potencia, transistores. Pues vosotros habéis estudiado los BJT, los MOSFET, pero estudiaremos aquí los tiristores, los TRIAC, los IGBTs, los IGCTs, los GTOs, en fin, ¿de acuerdo? Y también tendremos aquí pues bobinas, transformadores, condensadores que están dentro de este de aquí. Después tenemos el circuito auxiliar, que tenemos donde se encuentra el circuito de control. El circuito de control, ¿quién lo forma? Bueno, pues el circuito de control lo forman procesadores DSPs, que lo que hacen es comparar la señal que tengo en la salida con la que yo deseo. Y en función de eso, pues generan las órdenes de disparo, de disparo para que se active el circuito de disparo y bloqueo, que es lo que comúnmente se denomina como los drivers de los elementos que están en el circuito de potencia. O sea, este de aquí decide en qué momento se ponen en conducción o en corte los interruptores de potencia que tenemos aquí. Entonces, fijaros una cosa, lo que estamos haciendo con un circuito de potencia es coger que la señal que tengo en la salida está formada por trozos de la señal de entrada, trozos elegidos con mucho cuidado y, en fin, con mucho cuidado y con mucho arte, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros,
Aquí lo tengo pues como un poco más en detalle. ¿Ves? La fuente de energía puede ser cualquier tipo de fuente de energía, alterna tanto monofásica como trifásica, que venga de la red eléctrica, de un generador aislado, diésel o eólico, puede ser continua, batería, celda de combustible, paneles solares, y la carga puede ser una carga tanto en alterna como en continua. En alterna puede ser motores, estufas, hornos, iluminación, en fin, bombas, o en corriente continua, motores. Estos cada vez, los motores en continua, pues cada vez están cayendo su uso dramáticamente, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, circuito de mando, pues microprocesadores, DSPs, FPGA. Ya sabéis que ahora las FPGA además incluyen también pues procesadores dentro, ARM, cosas de esas, ¿de acuerdo? Y los convertidores de potencia, por lo que os he dicho antes, transformadores, bobinas y condensadores, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, hay que tener en cuenta que en todo este proceso de conversión, de transformación de energía eléctrica de unas características en las que yo necesito, pues ahí siempre se ven envueltos procesos de pérdidas de potencia. Estas pérdidas de potencia deben de minimizarse, ¿de acuerdo? Al máximo. Esto es una cosa que se consigue bastante bien en la electrónica, con la electrónica de potencia, porque estamos hablando de rendimientos superiores al 90%. También es importante que muchas de las aplicaciones de electrónica de potencia, el peso y el tamaño son muy relevantes. Por ejemplo, en el móvil. En el móvil tú tienes tu batería, que te da 3,3, pero luego toda la electrónica utiliza esa tensión y otras más pequeñas. Entonces tienes que tener una electrónica de potencia más pequeña. La electrónica de potencia no solo se refiere a cantidades enormes de tensión y corriente, sino también esto que estoy diciendo, de carga móvil o de vuestros portátiles o las tablets, ¿de acuerdo? Entonces siempre se consiguen rendimientos muy altos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos de aplicaciones de la electrónica de potencia. Pues aplicaciones domésticas tenéis pues en la electrónica en ordenadores, televisión, DVD, electrodomésticos y lavadoras, donde tienes el control de perdón, de velocidad de los motores, en las placas de cocina, pues vitrocerámicas y de inducción, donde también llevan todo electrónica de potencia, y los sistemas de climatización, por ejemplo, esto que tenéis aquí en los sistemas inverter, que lo que llevan es un motor asíncrono trifásico, donde tú controlas su velocidad, y para controlar la velocidad de un motor asíncrono trifásico necesitas tener una señal de frecuencia y de tensión variables, controlables según lo quieras tú. Por ejemplo, el alumbrado también, pues por ejemplo un tubo LED, que no es el caso este de aquí, pues lo que llevas es, tú lo alimentas en alterno 230 y luego rectificas para alimentar los LED en continua, ¿de acuerdo? Pues en baja potencia, menos de 10 kilovatios, pues también existe en comercial, en oficina, en medicina, pues tiene sistemas de climatización, como hemos visto antes, todo aquí, mismo problema, motores, donde tienes que controlar su velocidad de giro, por tanto necesitas una señal cuya frecuencia la tienes que controlar y cuya valor eficaz también. Sistemas informáticos, sistemas de alimentación interrumpida, un cargador de marcapasos sin cables, ¿de acuerdo? Mira, aquí todo el alumbrado, ¿vale? Muy bien. Después tenemos pues potencias ya mayores, hasta 1 megavatio, pues estamos hablando de ascensores, bombas y compresores y ventiladores, donde tengo que controlar la velocidad para reducir el consumo. Igual mismo problema, el caso de los sistemas que alimentan, que mueven los motores de los robots, que alimentan a los robots, ¿verdad? Después tenemos otras aplicaciones en industria, en transporte, en medicina, telecomunicaciones. Pues fijaros, pues la alimentación de los sistemas de telecomunicaciones, ¿verdad? Que nos atiende a nosotros, los sistemas de soldadura, los arcos los arcos de inducción también con consumos muy altos, los automóviles, tanto los híbridos como los eléctricos, a partir de una batería mueven un motor. El motor puede ser asíncrono, puede ser de brushless, en fin, eso lleva es necesario que a partir de esa corriente continua se generen señales generalmente trifásicas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fijaros aquí en lo que os decía, hornos de arco de inducción, se generan grandes temperaturas aprovechando bobinas. También tenemos tracción eléctrica, pues los trenes eléctricos, el AVE, que también necesitan pues una electrónica que necesitan transformar la energía eléctrica que cogen de la catenaria, puede ser monofásica o trifásica, y adaptarla a las necesidades de control que necesita el control de sus motores, ¿de acuerdo?
Y bueno, ya como conocéis, ya os he dicho, ya lo he enunciado al principio, tenemos la utilización en energías renovables, tanto en los aerogeneradores, como tenéis aquí, ¿verdad? Que es necesario, o sea, no puedes conectar directamente a la salida del generador de este molino directamente a la red, porque la frecuencia varía y además también varía la tensión. Entonces lo que tienes que hacer es rectificarlo y luego invertir y cumplir con las exigencias que te impone la línea. Después tenéis aquí, por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí, que se utiliza en la transmisión de energía eléctrica en corriente continua en alta tensión. ¿De acuerdo? Habéis visto ya, habéis estudiado ya un montón de las aplicaciones y los casos en los que se utiliza. También tenéis los compensadores estáticos de reactiva, es decir, son los sistemas que se encargan de controlar la energía reactiva en la red eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, que os voy a contar de los centros de datos, toda la energía que se pone en juego, ¿verdad? Aquí tenéis uno de Google, ¿verdad? Hay que pasar energía en alterna a continua, que es la que usan los centros de datos, y además estamos hablando de potencias de consumos enormes. Los centros de datos pues cada vez tienen un consumo energético más relevante en relación al total del consumo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos ya la parte de la energía solar fotovoltaica, que ya pues entrarán nuestros compañeros con más en detalle a contaros los inversores que se utilizan en 1000 sitios. Aquí tenéis cómo es el dispositivo de verdad, esto lo tenemos en el laboratorio abajo, y aquí veis cómo lo que tiene un pequeño interfaz para usuario donde tú puedes programar por los modos de funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto cuál es la clasificación, vamos a ver lo que es un convertidor generalizado. Es decir, mirar, en esta transparencia que tenéis aquí encajan todos los convertidores de potencia que hemos visto anteriormente: rectificadores, inversores, convertidores continua, reguladores de alterna, cambiadores de frecuencia, todos. Y fijaros, bueno, iba a decir que es sencillo, esto no es sencillo, pero bueno, fijaros, aquí tienes la señal de entrada de la energía eléctrica, que en general, lo más general sería, por ejemplo, un sistema polifásico de n fases equilibrado, y una carga, pues en general con m entradas. M y n pues no tienen por qué ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que hay entre medias de esta matriz? Pues tenemos aquí esto de aquí, que son interruptores estáticos. Los interruptores estáticos idealmente serían bidireccionales, ¿de acuerdo? Y con una señal de control para poder activarlos o para ponerlos en corte y en saturación individualmente, cada uno de ellos. Fijaros que he dicho que corte y saturación. Nunca vamos a trabajar en zona activa, porque las pérdidas son tremendas. Siempre en corte y saturación. Entonces, como vosotros podéis ver aquí, la señal de salida está formada por trocitos de la señal de entrada. El asunto es qué trocito cojo en cada momento, que eso es lo que tiene que diseñar, lo que tiene que decidir el sistema de control, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, la función que nos determina cuándo se abre y se cierra cada uno de esos interruptores que tenéis ahí, esos interruptores ideales, se denomina función de comportamiento, ¿de acuerdo? Y tú la podemos representar como una función en el tiempo, ¿verdad? Cuando estero el interruptor está abierto, cuando es un interruptor, ese ideal que hay ahí, pues está cerrado, ¿de acuerdo? Estas son las señales que nos va a generar nuestro sistema de control, ¿verdad? Entonces, a ver, estas funciones de comportamiento pues tienen una serie de reglas. La primera regla es que no puedo tener dos de la misma columna a la vez, porque si yo cierro esta y esta a la vez, lo que estoy haciendo es un corto salvaje entre estas dos entradas. Eso no lo puedo hacer. De hecho, vosotros imaginaos que tenéis un aerogenerador de esos que te puede dar hasta 1 mega de potencia, ¿verdad? Y resulta que coges y te equivocas en tu programita en C, ¿verdad? En tu DSP que estás programando cómo generar los pulsitos, y cierras este y este a la vez. Pues, en fin, para eso lo primero que hay que hacer en esos sistemas que son inversores multinivel es diseñar las protecciones, y después ya te pones a jugar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es una regla básica. Y después, depende del tipo de convertidor, pues ya tendrás unos u otros requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, en general, esas funciones de comportamiento pues son funciones periódicas, que tienen la misma frecuencia. Y lo que he dicho, a la entrada pues genera un sistema trifásico equilibrado un sistema de n fases, ¿de acuerdo? Y bueno, pues otra condición es que todos los interruptores tienen la misma contribución a la salida, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir, esta
aporta lo mismo que cualquiera de las otras entradas, ¿de acuerdo? Y la salida es la suma de las aportaciones de cada una de las entradas, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho antes, pues estas señales de comportamiento, pues estas funciones de comportamiento serán periódicas. No serán, no, vamos, son periódicas, ¿de acuerdo? Y si son periódicas, pues las podemos desarrollar en serie de Fourier, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos solo la contribución de uno de los interruptores, la podemos poner así, esta señal, ¿verdad? Esta de aquí, la de uno de los interruptores, la contribución de uno de los interruptores a la salida ahí, lo tendríamos algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a ver, aquí viene cuál es el desarrollo en serie de Fourier. A ver, no vamos a pedir esto es solo para que os hagáis una idea, no vamos a pedir en el examen, oye, hazme el desarrollo en serie de Fourier de esto. Estamos tranquilos con eso. Fijaros lo que ocurre aquí. En esta expresión encajan un rectificador, un inversor, cualquiera de los estos que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis cómo funciona esto, fijaros, vamos a hacer un rectificador trifásico como particularización del convertidor generalizado. Un rectificador trifásico, en este caso el primero que vamos a hacer es uno no controlado, pues tiene aquí un sistema trifásico equilibrado de tensiones que tiene el mismo módulo, el de fase entre ellos 120 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger trozos de las señales de entrada de cada una de estas sinusoides que tengo aquí, de tal forma que el valor medio de esos trozos sea justamente el valor de continua que yo quiero en la salida, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un rectificador trifásico paralelo siempre sin control, es decir, lo más sencillo que pueda haber, ¿vale? 3 dioditos aquí y para adelante. Entonces, ¿cuándo conduce cada uno de los diodos? Pues este diodo de aquí conducirá cuando esta VA0 sea la sinusoide más positiva, es decir, cuando VA0 sea mayor que VB0 y VC0. ¿Cuándo conduce de 3? Cuando VB0 sea la más positiva de las 3 sinusoides. ¿Y cuándo conduce de 5? Cuando esta sea la más positiva de las 3. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, la señal que yo voy a tener aquí está formada por trozos de tensiones de fase. Trozos de tensiones de fase. Cuando este diodo entre a conducir, va a bloquear estos de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la más positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre a este diodo cuando está conduciendo este? Pues mira, cuando está conduciendo este está soportando una tensión que es VBA, es decir, este soporta una tensión de línea, que es el otro parámetro que necesitamos saber para diseñar el diodo. Un diodo que tenemos que saber qué tensión inversa tiene que soportar y cuál es la corriente en directo que tiene que conducir, ¿de acuerdo? Pues así es decir, cuando uno conduce, los otros tienen que soportar la tensión de línea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si hacemos la simulación, esto está hecho con Pesing, es una herramienta muy sencilla, mucho más sencilla que Spice, no es tan buena como el Spice para los transitorios, pero no te da los problemas de convergencia que te da Spice, ¿de acuerdo? Entonces, mirad cómo funciona esto. Quiero decir, VA0 es la señal, la primera sinusoide, la que hemos tomado como referencia, es la roja. Luego está B0, que es la verde, y luego la que está adelantada, VC0. Pues fijaros, ¿cuándo conduce el diodo D1? Pues cuando VA0 es la más positiva, ¿lo veis? Aquí lo tenéis. ¿Cuándo conduce B0? Cuando la que está a menos 120 grados es la más positiva. ¿Y cuándo conduce la otra? VC0, pues cuando la señal que está adelantada a 120 grados es la más positiva. Entonces, ¿cómo tiene la señal de salida? Pues está formada por trocitos, ¿lo veis?, de la señal de entrada. ¿Veis qué sencillo? ¿Cuál es la tensión en la carga, la corriente por la carga? Esta de aquí, cuyo valor medio pues se supone que es el que nosotros debería de ser el que nosotros queremos. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros hemos utilizado diodos que no tienen posibilidad de control, pues no tenemos control sobre el valor medio ese que sale ahí. ¿De acuerdo? Aquí os presento pues diferentes curvas como tenéis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que las 3 entradas se reparten un periodo de señal, es decir, las 3 contribuyen por igual y están tengo, digamos, 120 grados, que son pues 6,6 milisegundos. Aquí desde que se dispara aquí hasta que entra el siguiente diodo. Entonces yo puedo hacer que entren a conducir en cualquier momento de estos, ¿de acuerdo? Para eso dispongo del interruptor adecuado, que ya estudiaremos cuáles son, y empieza a conducir. Entonces, por ejemplo, este de aquí, en vez de conducir aquí, lo hago conducir en un cierto ángulo que se llama ángulo de disparo, ¿de acuerdo? Y está conduciendo hasta que llego a los siguientes pitercios que entra a conducir el otro. Cada uno tiene que ser lo mismo. Y fijaros cómo es la salida, ¿lo veis? Tengo estos trocitos. Entonces, si yo tengo en cuenta cómo son mis señales
señales de comportamiento y calculo el valor medio. En esta ocasión, el valor medio de la tensión de salida depende del coseno del ángulo de disparo. Es decir, yo puedo variar la tensión de salida en función de ese ángulo de disparo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tenéis pues una serie de transparencia más para que entendáis esto, pero no estamos pidiendo las ecuaciones en serio, solo para deciros, mirad, esta es la expresión del convertidor generalizado. Muy bien, para que yo tenga un valor de componente continuo en la salida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es que la frecuencia de las funciones de comportamiento y la de entrada tiene que ser la misma para que esto se anule, y es la misma como hemos quedado, que justamente son 2 ¿de acuerdo? Entonces es la misma frecuencia en cada una de ellas. Entonces esto se me anula, y lo que me queda aquí es este valor medio que tenemos aquí, ¿lo veis? Esto se hace 0 y me queda justo esto. Y esto de aquí, esta señal de aquí y esta señal de aquí, las tengo que eliminar aplicando filtros, que va a ser una constante en todos los convertidores. Siempre tengo la señal deseada, en este caso del rectificador, es esta, la componente continua, y tengo que imponer que este y este sean iguales, ¿vale? Para tener esa componente continua, y luego esto de aquí lo tengo que eliminar con filtros, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero para el caso de un inversor. Fijaros, ¿cómo se hace un inversor? Pues a partir de una componente continua, de una corriente continua. Pues muy fácil, de una tensión continua, perdón. Vaya tela. Bueno, pues fijaros, lo que hago es que tengo 2 baterías, que vale VC medios, y empiezo a conectar y desconectar adecuadamente, con adecuada función de comportamiento, estos interruptores, ¿lo veis? Yo cojo, cierro en la 1, luego lo abro, cierro la 2, luego lo abro, y aquí es la tensión que tengo en la carga, esta de aquí. Como esta de aquí, que es una señal periódica, cuyo desarrollo en serie Fourier fundamental es justamente este que os presento aquí. Es decir, fijaros, el valor eficaz, el valor máximo del fundamental de la sinusoide que yo quiero, depende de lo ancho del pulso. O sea, si yo quiero variar el valor eficaz, lo único que tengo que hacer es variar el ancho del pulso ese. Y después la frecuencia, ¿por quién viene impuesta? La frecuencia de esa señal viene impuesta por la frecuencia de apertura y cierre de los interruptores, y viene impuesta por el circuito de control. Así de fácil es como se hace esto. Aquí, pues, si quieres, como particularizando para el convertidor generalizado, pues lo que tenemos que hacer es, primero, este valor omega e vale 0, y el valor de omega es lo mismo que omega s, donde omega s es la frecuencia de la señal deseada. Entonces lo particulariza y te queda esta expresión, que es justamente el fundamental de lo que estábamos buscando. Entonces, en resumen, la filosofía común de funcionamiento de los convertidores los convertidores electrónicos de potencia tienen una filosofía común de funcionamiento independientemente de la emisión que realicen. ¿Y cuál es esta filosofía? Pues la filosofía es que la salida la formo con trozos de la señal de entrada, o de las señales de entrada, elegidos pues adecuadamente. Segunda cosa, no se trabaja en régimen permanente, siempre es en régimen transitorio. Después, los dispositivos electrónicos son los que se encargan de conectar, los interruptores electrónicos se encargan de conectar la entrada a la salida en momentos en los que decide el circuito de control. En la salida, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la señal deseada junto con una fuerte componente armónica, que tendré que eliminarlo siempre utilizando filtros, siempre. Los filtros estos serán tanto más sencillos cuanto el control sea más complejo, por lo general. O sea, yo tengo que buscar un control que me haga que la eliminación de esos armónicos sea lo más sencillo posible. ¿De acuerdo?